Buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a la presentación del mapa geopolítico de sanciones. El Observatorio Venezolano Antibloqueo y el Viceministerio de Políticas Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior presentan el mapa geopolítico de sanciones, una herramienta tecnológica de información global de acceso libre que registra datos sobre la imposición de medidas. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Salón Sucre de Casa Amarilla para transmitir en vivo y directo la presentación oficial del mapa geopolítico de sanciones ante el cuerpo diplomático, el grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas y las organizaciones sociales. De inmediato vamos a escuchar la intervención de las autoridades. Señora Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez, excelentísimos embajadores, embajadoras, acreditados ante la República Bolivariana de Venezuela de distintas misiones diplomáticas que hoy nos acompañan, cargados de negocios, representantes diplomáticos, viceministros, viceministras, directores, representantes del Viceministerio de Políticas Antibloqueo, viceministro William Castillo, estudiantes del diplomado en medidas coercitivas unilaterales, invitados especiales. En primer lugar, agradecer esta presencia el día de hoy para este foro tan importante sobre el mapa geopolítico de las sanciones, tomando en cuenta que en primer lugar que las mal llamadas sanciones o medidas coercitivas unilaterales como una práctica medieval, ¿no? Veíamos una práctica que fue instaurada en los distintos feudos cuando discutían con otros feudos. Lo primero que hacían era expulsar a sus competidores comerciales. Parece mentira que, cientos de años después o miles de años después, aún persiste como una práctica del imperialismo y que tanto daño nos ha hecho. Antes de ver la exposición del compañero viceministro William Castillo, yo solo quería hacer un breve recuento de lo que han sido las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país, tomando en cuenta que si bien a partir del 2017 es que hemos visto una práctica de formalización de las sanciones, nuestro país ha sido asediado con sanciones casi que desde el mismo momento que el presidente Chávez en el año 1999, por mandato del pueblo, accedió al poder y con él el pueblo de Venezuela. La primera sanción aplicada ha sido toda la campaña mediática que se ha aplicado contra Venezuela, contra su revolución, contra el gentilicio venezolano desde los grandes medios, desde los grandes centros de poder y los medios de comunicación mundial. Y posteriormente a esto comienza también la primera sanción que aplica el imperialismo en cualquier caso, que es encarecer, aumentar el valor del capital, que fue a través de las llamadas calificadoras de riesgo, que recuerden ustedes que Venezuela, aún siendo un país pagador, un país al día en todas sus obligaciones financieras, todos los meses nos era elevado el grado o la punición que nos aplicaban las calificadoras de riesgo. Pero ya a esas siguen las primas de seguro, de reaseguro, el acceso a mercados de bienes, de servicios, es decir, todo un cúmulo de medidas no formales que son quizás las que más daño hacen a la población. Y en ese transitar desde el año 99 hasta el año 2017, cuando el imperio decide ya sí quitarse la máscara y avanzar en medidas coercitivas unilaterales formales contra nuestro sistema financiero, contra nuestras empresas, contra nuestra industria petrolera que producía más del 90% de la divisa que ingresan al país, ya estamos en una etapa de desespero
del imperio y que es capaz Bien, ha sido de la arrasar. intervención del ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Iván Gil, durante la presentación oficial del mapa geopolítico de sanciones ante el cuerpo diplomático, organizaciones sociales también presentes en este espacio, precisamente para dar a conocer esta herramienta digital que le permitirá al pueblo venezolano conocer la herramienta tecnológica y contextualizar acerca de las medidas coercitivas y unilaterales. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto. Ha hecho un esfuerzo muy grande desde hace un par de años a través del Viceministerio contra las medidas coercitivas unilaterales, levantando toda una estadística, no solo del número de sanciones, no solo del origen de estas sanciones, sino del impacto que han tenido sobre la economía nacional y siendo Venezuela un estado petrolero, proveedor importante de energía a nivel mundial, el impacto que ha tenido sobre terceros países y sobre la economía regional y mundial. Habría que analizar qué hubiese pasado en Sudamérica y en Latinoamérica si no hubiesen estado las sanciones, cómo estaría la economía, lo que está sufriendo actualmente cada uno de los países de la región, si sería realmente una realidad si no hubiésemos permitido, si la comunidad internacional realmente no hubiese permitido la aplicación de las medidas coercitivas no unilaterales. Es allí que el valor de este foro, el aporte que hace el viceministerio que dirige el compañero William Castillo, es sumamente importante porque nos permite aterrizar con números, con estadísticas, con vivencias, bueno, lo que ya sabemos que hemos padecido durante todos estos años. O la Cancillería venezolana sigue insistiendo que el mundo, la comunidad internacional, la verdadera comunidad internacional, tiene que levantar la voz y condenar la aplicación de cualquier medida coercitiva unilateral contra cualquier país. Porque lo estamos viendo ahora incluso en el caso de la Federación de Rusia, en el caso de la República Islámica de Irán, en el caso de otros países, cómo estas sanciones comienzan a afectar más allá de la aplicación propia o de los objetivos que persiguen en los propios países. Que dicho sea de paso, como lo discutía antes de entrar con compañero William, en la mayoría de los casos, más del 96% de los casos, las sanciones no consiguen su objetivo principal, que es doblegar a los pueblos, sino que más bien terminan siendo un elemento de dañar la economía y un elemento que termina transformándose en un foco de corrupción, de negocios para quienes imponen las sanciones, aliados con las llamadas organizaciones no gubernamentales o ONG. Es decir, es un entramado sumamente complejo, sumamente corrupto, que busca hacer daño y demostrar que el imperialismo tiene el control sobre los pueblos y tiene el control sobre la gente. Afortunadamente, Venezuela es un caso de los donde no ha tenido éxito y no tendrá éxito, así como ha sido Cuba durante 60 años, más de 60 años, y nosotros hemos salido victoriosos. Hoy en día nos levantamos a pesar de las sanciones, gracias a la política del gobierno bolivariano, al presidente Nicolás Maduro, ha sabido navegar en el medio de este cúmulo de sanciones y hemos podido crear un punto de inflexión desde el año 2021-2022 que nos permiten transitar una senda de prosperidad en medio de la agresión más grave que ha conocido Venezuela en su era republicana. Así que, bueno, yo no los quiero aburrir más, creo que el compañero William Castillo nos tiene informaciones muy importantes, muy interesantes, así como luego todos ansiosos de escuchar la voz de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien también ha sido una de las protagonistas en esta batalla contra las sanciones y en el éxito que demuestra hoy Venezuela venciendo esta agresión imperial. Muchas gracias por su asistencia y bueno, bienvenido William. Buenos días a todas y todos. Buenos días, vicepresidenta ejecutiva de la República, canciller, cuerpo diplomático, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Economía, Finanza y Comercio Exterior, estudiantes del diplomado, profesores y todos los invitados medios de comunicación.
Aprovecho antes de comenzar y hacer la presentación de este proyecto, vicepresidenta, para públicamente, ¿verdad?, informar este material que hemos entregado al cuerpo diplomático, a todos los asistentes, los números del bloqueo. Es un informe que se actualiza cada 3, 4 meses en Venezuela, que desarrollamos en el Observatorio Venezolano Antibloqueo para informar a nuestro pueblo, como es nuestro mandato de ley. Y lo hemos publicado por primera vez en inglés, a disposición, se puede descargar en línea y forma parte, pues, del esfuerzo comunicacional, del esfuerzo de generación de conciencia en Venezuela y ahora también internacionalmente respecto a este tema. Este proyecto que vamos a ver aquí en unos breves minutos es una... Así es, continuamos transmitiendo en vivo y directo desde el Salón Sucre de Casa Amarilla lo que es la presentación oficial del mapa geopolítico de sanciones ante el cuerpo diplomático, el grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas y las organizaciones sociales. De inmediato vamos a escuchar la intervención de William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo. Y se comenzó un trabajo, nació pues este proyecto que presentamos hoy en la Cancillería, que luego se refuerza en el año 2020 con la aprobación de la ley antibloqueo. Entonces voy a presentarles brevemente esta... Vamos a... Estaba fuera de sitio. Fíjense, ¿qué es el mapa geopolítico de las sanciones? Vamos a invertir el término. Hay una geopolítica de las sanciones, por lo tanto se justifica construir una herramienta que integre información sobre este aspecto. Es un problema global hoy del mundo, es un problema que afecta a 30 de los 190 y tantos Estados miembros de las Naciones Unidas, que afecta a millones de personas, que afecta a millones de transacciones económicas, comerciales en todo el mundo y que está generando un grave daño no solo a esas naciones, sino, como decía el canciller, ahora fuera de esas naciones, a los socios comerciales, a empresas, a estados que comercian con estados que reciben este tipo de medidas. Y es una política, forma parte de una política exterior. Nosotros, como les decía, en el observatorio comenzamos este proyecto hace un año, de acuerdo a nuestro mandato de la ley constitucional, que era construir instrumentos de información para nuestro pueblo, difundir información. Hay un basamento para el desarrollo de este proyecto que es la carencia de concepciones, de conceptos, incluso de doctrina, como lo ha dicho la doctora Lena Doohan, relatora especial de Naciones Unidas para el estudio del impacto negativo de las medidas coercitivas, ha expresado con cierto dramatismo en sus informes que no existe una doctrina multilateral, que no existe una doctrina que integre las investigaciones académicas con bases de información, con metodologías que permitan entender el tema de las sanciones y poder generar respuestas multilaterales a este problema. Entonces tenemos un fenómeno que es un fenómeno que las investigaciones académicas han identificado como un tema de política exterior. Se usan las medidas coercitivas para imponer políticas a los países, para imponer cambios de régimen, para imponer cambios de conducta, como dice nuestra ley antibloqueo. Y el canciller se refería precisamente a esa idea de usar los instrumentos económicos para dañar a los países de la Edad Media. Pero este problema se generalizó a partir de los finales de la Segunda Guerra Mundial y particularmente en este siglo, como vamos a ver brevemente. Aquí tenemos un gráfico desde 1950 hasta el presente de cómo han ido aumentando las sanciones en el mundo, cómo cada vez se han convertido en un instrumento más frecuente para tratar de imponer políticas. Es decir, medidas que agreden la economía, que bloquean el comercio, que bloquean las finanzas de un país para buscar. Y eso, que es una información que está privada, nosotros lo hemos conseguido, están en bases de datos privadas. No hay fuentes públicas, oficiales, que nos permitan integrar toda esta información. Si vemos este siglo, las 3 primeras administraciones de Estados Unidos, que es el principal estado sancionador del mundo, ¿verdad?, cómo fue incrementándose el uso de las sanciones, que algunos teóricos estadounidenses llaman como un recurso preferible a la guerra. Entonces el señor Bush impuso un promedio de menos de 500 sanciones anuales por año. El señor Obama impuso un promedio de más de 500 sanciones anuales por año y el señor Trump impuso un promedio superior a 1.000 sanciones por año a 30, 35 países en algunos casos de estas medidas.
De tal manera que es un problema del mundo, es un problema que unos estados generan a otros estados. Y cuando extendemos un poco más allá y vemos los años transcurridos de la actual administración, vemos el mismo patrón, con la única diferencia de que, por supuesto, el conflicto con la operación militar y los hechos que están sucediendo en Ucrania elevaron también a más de 2.500 en estos 2 años promedio anual de medidas coercitivas unilaterales o sanciones, en este caso contra la Federación de Rusia o contra estados que no se pliegan a la política guerrerista en Europa. De tal manera que estos gráficos nos permiten, estos son con fuentes, informaciones del propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde ellos reconocen que esas son las medidas que están imponiéndole al mundo. Y muy brevemente también, es un gráfico elaborado por el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, que hace un comparativo, en esas curvas que ustedes van allí, es un comparativo del impacto económico sobre la producción en varios casos de guerras o conflictos o crisis en el mundo. Estamos hablando, por ejemplo, de la crisis bursátil, en el crash, famoso crash del año 29 y 30 en Estados Unidos, la guerra en Bosnia, la situación de la guerra en Alemania o la posguerra en Francia. Y como vemos, la línea roja es la curva de Venezuela, como vemos que este estudio comparativo nos demuestra que a los 4 o 5 años la producción en Venezuela, la producción económica, el PIB del país, fue afectado de un grado igual o superior a conflictos en guerra, lo cual nos dice que efectivamente las sanciones pueden llegar a producir en los países situaciones que son iguales o peores que una guerra. Y eso medido en términos de caída del Producto Interno Bruto de esas economías. Entonces, lo que se plantea este proyecto, este programa que está en su fase inicial, en su fase 1, lo vamos a ver unos minutos en línea, ya está disponible, es crear una herramienta, difundir información, unificar información. Nosotros estamos presentando por primera vez información que está dispersa, la estamos presentando sobre los países que se encuentran sancionados, sobre las medidas que están recibiendo y que se pueda convertir entonces esa herramienta de acceso a estudiantes, de acceso a investigadores. Lilian Castillo, viceministra de Políticas Antibloqueo, quien destacaba que el principal objetivo de este mapa geopolítico de sanciones es proporcionar y difundir a través de la plataforma web información pertinente y relevante que permita conocer de manera general las medidas coercitivas y unilaterales y demás medidas restrictivas o punitivas impuestas a 30 países en el mundo por parte de Estados Unidos de Norteamérica y por otros países. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto militares que estamos viendo en el mundo. Aquí, vicepresidenta, vamos a mostrar brevemente el mapa. Aquí vamos a hacer una aclaratoria. Ustedes saben que Venezuela tiene una lucha por el reconocimiento internacional de sus derechos históricos sobre el Esequibo, pero es verdad que hoy en los mapas que están en las bases de datos, los mapas en las bases de datos geográficas no reconocen ese hecho. Así que nosotros hemos aquí, en el caso del mapa, que aquí está en línea, aquí está cómo está funcionando el mapa en línea, ya se los voy a mostrar rápidamente. Tenemos el total de las sanciones, aquí ven los 5 países más sancionados. Si vemos las personas, también tenemos el número de personas totales que están sancionadas en el mundo, el número de buques que están sancionados en el mundo, el número de aeronaves que están sancionadas en el mundo y el número de empresas y entidades públicas que están sancionadas hoy en el mundo. Son más de 24.000 sanciones. Pero yo les decía que cuando vamos al mapa, hemos establecido unas notas metodológicas, que vamos a ver, simplemente es importante como República Bolivariana de Venezuela que mostremos esta situación, que es el tema de la Guayana Esequiba. Es decir, nosotros, aunque tenemos que usar los instrumentos geográficos que están en el mundo para generar estos mapas, estos instrumentos, le damos la aclaratoria a los usuarios de este mapa que Venezuela tiene una reclamación legítima sobre esos derechos, aunque no se vean en los mapas internacionales. Es parte de la lucha que tenemos, sabemos, en este tema. Volviendo al tema de los mapas, si uno se ubica, hemos ido recuperando de alguna manera, sistematizando información que vamos mostrando en unas fichas sobre datos de esos países, fechas del cual están sancionados, número de entidades sancionadas, Producto Interno Bruto. Y la idea es que poco a poco, colectivamente podamos alimentar este mapa y podamos tener datos sobre el comercio, datos sobre las medidas y acciones antibloqueo de los países sancionados. 30 países
de los cuales, como ustedes ven, salvo China y salvo Rusia, que tienen un nivel de desarrollo importante, ¿verdad?, de desarrollo económico importante, el resto son países de América Latina, como Nicaragua, Cuba y Venezuela, países africanos, ¿verdad? Aquí vemos como Sudán, Sudán del Sur, Zimbabue, Libia, Mali. Son países que reciben agresiones unilaterales, medidas de restricción unilateral a sus funcionarios, en algunos casos a sus presidentes, a sus ministros de finanzas, a sus bancos centrales, a sus ministerios de comercio exterior, que frenan el desarrollo de esos países. Pero esa narrativa se vende como una narrativa en favor de los derechos humanos o de las democracias o de los cambios de régimen. Entonces, en este mapa interactivo que ustedes pueden visitar y que invito a visitar, pueden obtener esa información sobre los 30 países. Un elemento que tenemos adicional, vicepresidenta, aquí está en forma de gráfico, podemos ver incluso cuántas sanciones se han aplicado, más que por contingente, por región, los hemos agrupado, África, hemos separado la región de Medio Oriente, todo eso está explicado en la metodología, por las características particulares de las sanciones en la zona del mundo llamada el Medio Oriente. Aquí, por supuesto, es Asia, donde hemos ubicado a Rusia, aunque geográficamente se puede hablar de Eurasia o de Europa también, pero Rusia y China, empresas chinas que tienen sanciones, pues ocupan, por supuesto, más de casi el 70% hoy de las medidas coercitivas unilaterales que están activas. En el caso de América, si lo vemos aquí, son las sanciones más de 1.239 que están repartidas entre Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así que en estos gráficos se puede ver específicamente las medidas de OFAC contra todos los países, con estos 30 países, las sanciones de la Unión Europea contra estos 30 países, datos de esos países como el PIB, datos como la población que podemos consultar. De fuentes, repito, oficiales, a veces de fuentes de los propios organismos sancionadores, de los propios países sancionadores. Nosotros en el observatorio recogemos esa información y la procesamos, no generamos esta data, sino que son recogidas por ellos mismos. Aquí tenemos una sección, vicepresidenta, y queremos invitar a todos los países, no solo los que están sancionados, sino países que forman parte del grupo de defensa de la Carta. Hemos creado una sección noticiosa donde vamos a estar recogiendo informaciones de los distintos países, de lo que está pasando con este tema, medidas que se dictan, la lucha de estos países, como estamos viendo aquí, la lucha de Cuba, de Nicaragua, de Rusia, de Irán, de Irak, contra las sanciones. Y vamos a alimentar entonces esa sección informativa, esa sección noticiosa también con informaciones que nos lleguen de esos países actualizadas. Y finalmente hay una sección en el mapa, digamos, en este concepto de esta base de datos, que vamos a crear, vicepresidente, una biblioteca de documentos, informes y reportes sobre ese tema en distintos países del mundo. Lo que ha pasado con Venezuela, por supuesto, tenemos aquí en primer lugar el informe que hemos generado, pero tenemos documentos con derechos libres, de acceso libre, sobre el caso de Estados Unidos, sobre el tema de Nicaragua, sobre el tema de Cuba, sobre el tema de Rusia, que el observatorio ha ido recopilando en distintas fuentes oficiales y no oficiales y académicas de datos. Entonces, resumiendo, nosotros, a ver aquí, perdón, ya hemos dicho, es 28% de la población mundial, 72%, esos 30 países ocupan el 72% del territorio del planeta, los hemos agrupado, como digo, en 5 regiones del mundo. Aquí tenemos el agregado, 30 naciones, 3.214 personas sancionadas, 2.585 entidades y empresas, 489 buques y 282 aeronaves. Queremos visibilizar a quienes sancionen y a los sancionados. Hay que hablar de esta realidad de los países que reciben estas sanciones. Simplemente como observación, aquí en Europa tenemos la herencia de lo que fue los ataques contra la Yugoslavia, la secesión de Yugoslavia, que después que fue secesionada, los países que salieron de ese proceso siguen con esas medidas vigentes en las bases de datos de los estados sancionadores. Y ya les mostraba la información gráfica. Como les decía, conseguiremos mapas, estadísticas, reportes, noticias, una biblioteca digital, y hemos sido muy rigurosos en el tratamiento de las fuentes. Fuentes nacionales, fuentes económicas, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, Naciones Unidas, las propias fuentes oficiales de los países y también fuentes independientes, públicas y privadas, así como investigaciones académicas. Termino, vicepresidenta, diciendo entonces
que Venezuela, a través del Observatorio Venezolano Antibloqueo, una idea del presidente Nicolás Maduro a través de la ley antibloqueo, que es una ley novedosa del año 2020, promovida por la vicepresidenta de la República, como instrumento de la diplomacia bolivariana de paz, pone entonces a disposición de los pueblos del mundo, de los gobiernos del mundo, de los investigadores, de los estudiantes, de los académicos, una base de datos que tenemos que hacer crecer entre todos, que sea una herramienta informativa, que sea un espacio digital y que sea a la vez una plataforma colaborativa para visibilizar este problema. Obviamente no podemos cerrar esta presentación sin recordar que hoy vivimos una etapa de transición en el mundo a un mundo pluripolar. Y quien lo vio con claridad, quien lo previó en 1999, como vemos aquí, en las palabras ante el entonces Congreso Nacional para jurar como presidente de la República, fue el comandante Chávez. Así que en la inspiración de Chávez, en su visión de que es posible entre los países colaborar, contribuir, crear narrativas, crear bases de datos, compartir información para dar la lucha global por un mundo más justo, por un mundo pluripolar, es la inspiración que guía al Observatorio Venezolano Antibloqueo al presentar este proyecto. Y agradezco, vicepresidenta, su constante apoyo. Ahí está el equipo del observatorio, que quiero agradecer, un conjunto de profesionales venezolanos que han desarrollado estos instrumentos. Muchísimas gracias. William dice que es mayor. Bueno, muy buenas tardes, distinguidos embajadores, embajadoras acreditados en nuestro país. Yo diría también de un grupo selecto de países sancionados con mucha dignidad y mucha moral. Establecemos nuevamente el contacto informativo desde Casa Amarilla. Vamos a escuchar de inmediato la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Para la reflexión colectiva. Saludo a los estudiantes del diplomado, al equipo del observatorio. Cuando el presidente Nicolás Maduro planteó la ley antibloqueo, allí surgió la necesidad de dar un abordaje científico a las medidas coercitivas unilaterales. Y él me decía, pero ¿por qué le dicen medidas coercitivas unilaterales? El pueblo lo entiende como sanciones. Y es verdad, y es verdad. Es un tema técnico donde el mundo diplomático conoce bien. Las sanciones son aquellas medidas impuestas directamente por el Consejo de Seguridad en el ámbito de la Carta de las Naciones Unidas y de la legalidad internacional, mientras que las medidas coercitivas unilaterales nada tienen que ver con el derecho, tienen que ver más bien con la pretensión de aplicación de jurisdicciones extraterritoriales, con mecanismos de extorsión y chantaje y que por supuesto son ejercidas unilateralmente. Quiero también saludar especialmente al profesor Pino Arlacchi, que nos acompaña el día de hoy, un gran conocedor del derecho internacional público de la Carta de las Naciones Unidas, muy pertinente su participación, distinguido profesor. Bueno, así que esta distinción entre sanción y medidas coercitivas unilaterales nos llevó al estudio, a entender bien cómo se formaba una MCU, contra quién se aplicaba la MCU y qué buscaba. Y allí la necesidad de este mapa geopolítico de las sanciones, ¿no? Aquí estamos estudiando los 30 países que son víctimas de estos instrumentos, de estos mecanismos contrarios al derecho y a la ley internacional. Es importante saber cómo emanan la prospección que hizo histórica, que hizo el viceministro William, ¿no? Los periodos Bush, Obama, Trump. Y yo tengo que felicitar acá la verborrea desenfrenada de Donald Trump, cuando en días recientes no tuvimos que esperar décadas para desclasificar documentos y saber la verdad de lo que se decía desde Venezuela, lo que denunciaba el presidente Nicolás Maduro, lo que sabía nuestro pueblo, que las sanciones, que el bloqueo ilegítimo contra nuestro país era para hacerse de forma gratuita de nuestro petróleo. Que en el pasado, durante el punto fijismo, los partidos
políticos al servicio de las oligarquías reinantes y de poderes transnacionales, lo entregaban de forma prácticamente gratuita. Venían a patear, como ellos dicen, su patio trasero. Venían nuevamente a apoderarse ilegítimamente de nuestros recursos naturales energéticos. Así que, a confesión de parte, dicen los abogados, relevo de prueba. Esta confesión de Donald Trump, tan pronta, digo yo, tan pronta, porque puso la prueba ante el caso Venezuela 2 que lleva a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, para demostrar que este bloqueo ilegítimo ha tenido una intencionalidad de causar sufrimiento, y por eso él habla, queríamos el colapso de Venezuela. Hay una intencionalidad de causar daño, de causar sufrimiento al pueblo venezolano, a sus mujeres, a sus niños, a sus adultos mayores. Hay además no solamente una intencionalidad, sino hacerlo de forma masiva. Aquí no se salvó nadie del bloqueo. Aquí nadie en Venezuela puede decir, no, solamente son los funcionarios sancionados que además forman esa élite internacional de más de 3.000 personas sujetas de sanciones, sino que todo el pueblo venezolano fue afectado, y es lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado las heridas de la guerra económica. Bueno, hablaba el canciller, ¿cómo se dio ese proceso? Fue muy temprano. Luego del asesinato del comandante Hugo Chávez, apenas asume el presidente, gana las elecciones el presidente Nicolás Maduro, se dio un proceso de agresión mediática contra Venezuela, un bullying mediático. E inmediatamente se activaron las calificadoras de riesgo, como lo explicó muy bien el canciller, y son los primeros pasos de la guerra económica que luego recrudecería. En el año 2015, 2016, 2017, el 58% de estas medidas fueron impuestas durante el gobierno de Donald Trump. Incluso durante la pandemia hubo recrudecimiento de la agresión económica contra Venezuela, incluso durante la pandemia. Yo digo que esa es la expresión, la mayor expresión de la perversidad, de la criminalidad, de la hazaña con que ese gobierno estadounidense se vino contra el pueblo venezolano. Bueno, ese proceso nos llevó, como dijo William, al estudio. Y yo digo que estas medidas coercitivas unilaterales se han convertido en una forma muy sofisticada de guerra económica, porque la globalización, las TIC, el uso de las TIC y de la digitalización ha permitido que el bloqueo económico esté al alcance del pulso de una tecla. Inmediatamente al pulso de la tecla, Venezuela fue excluida absolutamente del sistema SWIFT, que es el sistema de mensajería financiera internacional. Venezuela está absolutamente 100% excluida del sistema de mensajería financiera internacional. Ustedes saben, Venezuela no puede tener cuentas en el mundo. Ya vamos a hablar del nuevo mundo, estimado embajador Sergio. Pero Venezuela no puede tener, el Estado venezolano, sus entidades, sus instituciones no pueden tener cuentas en el mundo. Se intentó maniatar la acción del Estado venezolano. Se intentó impedir el ejercicio de la gobernanza en Venezuela. Y por eso yo diría, y siempre lo resalto, lo que ha sido el pueblo venezolano, su capacidad de resistencia, su capacidad de recrearse, buscar caminos con esfuerzo propio para conseguir un destino que lo lleve a la felicidad y al desarrollo común. Cuando nos preguntamos, William, canciller, ¿a quién sancionan? ¿Qué países sancionan? ¿Es a todos los países? No. Es a los países que tienen resistencia a la hegemonía política de Estados Unidos y sus países. La intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, quien destacaba las medidas coercitivas y unilaterales son un mecanismo de manipulación que nada tiene que ver con el derecho y que busca doblegar a los pueblos. Afirmó que estas medidas se han convertido en una forma muy sofisticada de guerra económica y recordó que actualmente 30 países son víctimas de estas medidas con graves efectos en la economía. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto. Los países de África que han sido sancionados, los países de Europa que han sido sancionados. Es no adscribirse a una hegemonía, porque nosotros enarbolamos las banderas de la autodeterminación,
enarbolamos los principios y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, donde dice que todos los estados son iguales y soberanos, pero nos relacionamos en situación de igualdad. Pero también y particularmente por razones económicas. Y por eso es la guerra económica, por razones económicas. Eliminar al adversario, en caso, una muestra muy patética, es la confrontación con Rusia. La instrumentalización de un país para agredir a Rusia a través del ropaje de la OTAN, pero que en el fondo lo que ha traído es que el principal proveedor energético de Europa sea sustituido por energía más costosa. Habría que preguntarle a los pueblos de los países europeos si esto tiene una lógica, una racionalidad económica, socioeconómica para los pueblos europeos, ¿no? Donde sus gobiernos han decidido optar por fuentes de energía más costosas de lo que significaba tener un suministro seguro. En el caso de Venezuela, sin duda, el principal poseedor de las reservas petroleras más grandes del planeta, de una de las más grandes de gas. Y bueno, como dijo Donald Trump, los tenemos aquí cerquita, lo podíamos agarrar, lo tenemos al lado y tenerlo de forma gratuita. Esos son los deseos, ¿no? Perversos. Dicen los psiquiatras que de las 24 horas al día, un ser humano puede estar 10 horas fantaseando. Bueno, es allí una de esas horas a las que algunos mandantes de los Estados Unidos le dedican a Venezuela y a su fantasía de cómo apoderarse de las grandes riquezas de nuestro país. Así que las sanciones, este complejo que William ha expuesto, trastocan al mundo en su integridad. Lo trastocan. Están al margen de la Carta de las Naciones Unidas, vulneran las reglas del comercio. Habría que preguntarle al mundo capitalista si se sienten seguros con sus activos en los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo. Países que tienen activos en este país, ¿se pueden sentir seguros? Nosotros mostramos el caso de Venezuela, donde recientemente autorizaron el remate judicial de Citgo, el principal activo de Venezuela en el mundo, donde se ha trastocado, se ha vulnerado todo tipo de legalidad económica, financiera, comercial, exclusión del sistema financiero. Hoy el mundo entero está hablando de la desdolarización y es que no tiene sentido, embajadores, que el mercado energético, cuyo monto asciende, todo lo que se transa en el mercado energético al día de hoy prácticamente a 104 trillones de dólares, se rija por una moneda que apenas su circulante en su país de origen, Estados Unidos, es 20 trillones. ¿Cómo puede gobernar los mercados globales una moneda que no tiene ni la capacidad, ni la posibilidad de existencia propia, que no sea ampararse en su ejército? Y entonces aquí vamos al porqué de las sanciones. Hay una teoría de la guerra permanente de Estados Unidos, del hegemón principal. Su gasto militar, que bueno, es el más alto del mundo. Ahí está, lo vemos. Esta franja, prácticamente el 50% del gasto militar en el mundo corresponde a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero si ustedes lo suman a la totalidad de las sanciones de estos 30 países, casi 25.000 sanciones, son los mecanismos que permiten el ejercicio de la hegemonía de Estados Unidos y sus gobiernos satélites. Es la guerra permanente y es la guerra económica, la guerra híbrida. Son los mecanismos a través de los cuales se pretende el sometimiento del mundo entero. Bueno, en el caso venezolano, ustedes saben que tuvieron que servirse de una clase política apátrida, extremista, que no es política, que abiertamente pide la intervención de Venezuela, la intervención militar, y creen poder competir en una elección democrática. Quienes piden intervención militar de Venezuela,
quienes piden abiertamente este régimen de sanciones contra nuestro país. Hizo falta que las verdades históricas salieran a flote, porque si ustedes analizan el periodo histórico venezolano del punto fijismo, se darán cuenta que el principio que la motivaba, que la inspiraba, era también el entreguismo de nuestro país a las grandes transnacionales y a los grandes centros de poder internacional. Bueno, aquí estamos. Hemos promovido un grupo de países amigos de la Carta de las Naciones Unidas. El multilateralismo lo requiere. Volver a nuestros orígenes como comunidad internacional. Agruparnos como países bloqueados. ¿Para qué? Para intercambiar información, para hacer seguimiento de estos mecanismos perversos, para actuar conjuntamente. Y aquí, embajador Sergio, lamento mucho no haber podido, por razones de salud, que usted conoce, haber participado en el Foro Económico de San Petersburgo, porque realmente este año para mí fue un momento de inflexión en la reflexión económica de un nuevo orden económico internacional. Lo que allí se llevó, lo que allí se trató, la desdolarización. El mundo se encamina hacia la desdolarización. Euroasia retoma un poder protagónico, histórico, donde China, India, el papel de los BRICS, donde ya Venezuela, a través de nuestra Cancillería, formalmente ha solicitado el ingreso a este grupo de países que están remodelando el mundo. China, una potencia económica. Saludo acá al embajador. Una potencia económica que se pierde de vista, conformando este bloque, yo digo antihegemónico, un bloque por la legalidad internacional, un bloque por los equilibrios financieros, comerciales, económicos, un bloque basado en las complementariedades de los países, sustentado en relaciones de cooperación, de hermandad, de amistad. Es el nuevo mundo, porque de lo contrario nos dirigimos a la destrucción. Y no quiero ser apocalíptica. Ya suficiente tenemos con la crisis climática y que todavía existan fuerzas que desconocen el impacto y la naturaleza de la crisis climática. Me estoy refiriendo a las relaciones geopolíticas. No solamente la crisis climática nos puede llevar a la destrucción. Este desequilibrio geopolítico también nos puede encaminar a situaciones de mucha complejidad y gravedad para la especie humana y para nuestro planeta. Así que desde Venezuela nosotros ponemos este instrumento al servicio, no solamente de los países que ya son víctimas de sanciones, sino que quiero dejar sembrado en la mente, en la conciencia de todos, que el día de mañana puede ser cualquiera, de quienes intenten formar parte de este nuevo mundo, por ejemplo, de quienes el día de mañana sencillamente, cuando las relaciones sean más bárbaras, impongan su razón de ser como nación autóctona y soberana, y yo dejo eso para la reflexión. El día de mañana puede ser cualquiera, y que sepamos cómo inician estos procesos, cómo terminan, pero también yo quiero mandar desde Venezuela un mensaje de esperanza para los países. No nos hemos equivocado al defender la soberanía de Venezuela, a enarbolar la dignidad histórica de nuestra patria, a levantar la moral de nuestro pueblo, su identidad, su cultura, la cultura de sus pueblos originarios que resistieron también la barbarie. Y desde acá, desde Venezuela, nosotros hablamos con esperanza, con mucha esperanza, con mucho futuro para la humanidad y decir que sí se puede ser libre y sí se puede ser independiente. Muchísimas gracias para todos.